El sol apenas despuntaba sobre el horizonte cuando el grupo comenzó su marcha. 12 personas, entre ellas ancianos, jóvenes y una madre con su hijo de brazos, caminaban con paso firme hacia lo que llamaban su peregrinación espiritual. El desierto de Sonora se extendía ante ellos como un monstruo dormido, vasto y silente, con el cielo despejado y un calor que ya empezaba a insinuarse aunque fuera temprano. Isaías, el pastor que organizó la travesía, caminaba al frente con su Biblia en la mano y una convicción que rayaba en la obstinación. Vestía una camisa blanca empapada en sudor, botas desgastadas y una cruz de madera colgando de su cuello. Era joven, apenas 30 años, pero hablaba como si Dios mismo lo hubiera tocado. A su lado caminaba Diana, una enfermera retirada que se unió a la causa buscando redención. «¿Seguro que es por aquí?», preguntó ella, observando el GPS viejo que apenas marcaba señales. «El Señor abre camino donde no lo hay», respondió Isaías, sin detenerse ni un segundo. La arena crujía bajo los pasos. Algunos rezaban en voz baja, otros guardaban silencio, atentos a cada sonido del viento. El desierto tenía su propio lenguaje, susurros en el aire seco, sombras que parecían moverse cuando uno no miraba directamente. Los cactus altos y las rocas polvorientas se erguían como testigos mudos. Después de 3 horas de caminata, el grupo llegó a una bifurcación sin señalización. Isaías consultó el mapa impreso que llevaba en la mochila. Lo extendió, pero el papel ya estaba rasgado y con manchas de sudor. Señaló hacia la izquierda con seguridad. «Por aquí». Más allá hay una vieja ruta usada por los misioneros en el siglo pasado. Diana frunció el ceño, pero el GPS marca otra dirección. Isaías no respondió, simplemente siguió caminando, y los demás, con dudas pero sin alternativas, lo siguieron. A medida que avanzaban, el calor se intensificaba. El agua comenzó a escasear. Uno de los jóvenes, Ángel, de apenas 17 años, se acercó a su madre con preocupación. «Mamá, me arde la piel y me duele la cabeza». «Toma un poco de agua», dijo ella, dándole el último sorbo de su cantimplora. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el grupo se detuvo. No había sombra, no había refugio, solo un arbusto reseco que no ofrecía consuelo. Isaías reunió al grupo en círculo y comenzó a orar, su voz temblorosa pero decidida. «Señor, guíanos como guiaste a tu pueblo en el desierto. Danos una señal, una dirección». El silencio posterior fue tan denso que se escuchaba el zumbido de los insectos. Nadie dijo nada, pero en los rostros ya se dibujaba la duda. Diana apartó a Isaías por un momento. «Esto no es una peregrinación, Isaías. Es un riesgo innecesario. Estamos perdidos». Él la miró con ojos encendidos. «¿Dudas de mi fe?» «No dudo de tu fe, dudo de tu juicio», respondió ella seca. En ese momento, una ráfaga de viento levantó la arena y por un instante todo se volvió opaco. Cuando el polvo se asentó, Ángel gritó: «¡Miren! El GPS ya no marca nada». El aparato murió, dejando una pantalla negra y un murmullo de inquietud entre todos. «Tal vez deberíamos regresar», sugirió un anciano. Isaías apretó los puños. «No, seguiremos. Dios no abandona a los que confían». El grupo guardó silencio, indecisos entre seguir al pastor o su instinto. La tensión flotaba en el aire como una nube invisible. A lo lejos, el desierto parecía susurrar advertencias que solo algunos estaban dispuestos a escuchar. El calor ya no solo era una incomodidad, era una amenaza tangible. Cada paso que daban sobre la arena parecía hundirlos más en la desesperación. El sol castigaba sin piedad, y las botellas de agua ya vacías colgaban inútiles en las mochilas. El sudor se evaporaba antes de caer al suelo. Las palabras eran escasas. La mayoría prefería guardar energía y saliva. Solo el sonido del viento y los pasos arrastrados acompañaban al grupo. Isaías caminaba con la mirada fija en el horizonte, como si se negara a aceptar la realidad. Pero Diana no podía más. «Esto es una locura», murmuró al llegar junto a él. «No estamos preparados. La señal se perdió, no hay sombra, no hay agua.
Isaías. No hay plan. Tenemos fe, respondió él sin detenerse. La fe no reemplaza la hidratación, replicó ella con voz seca. A pocos metros, Ángel comenzó a tambalearse. Su madre lo sostuvo antes de que cayera. «Ayúdenme. Se está desmayando». Lo recostaron en la arena ardiente, cubriéndolo con un pañuelo. Diana corrió a revisar sus signos vitales, mientras los demás formaban un semicírculo alrededor. «Tiene fiebre. Está deshidratado. Necesita sombra y agua ya». «¿Y qué propones?», preguntó Isaías alzando los brazos. «¿Acaso quieres que nos demos por vencidos?». Antes de que Diana respondiera, una voz suave se alzó desde el fondo del grupo. Era Eliseo, un anciano de piel tostada por el sol y ojos profundos que apenas había hablado desde el inicio del viaje. «El desierto no es enemigo, pero tampoco guía sin sacrificio». Todos voltearon a verlo. Eliseo se acercó lentamente, apoyado en su bastón de madera tallada. «He caminado por estas tierras antes, no como ustedes, buscando milagros, sino escapando del silencio. El desierto guarda sus secretos, pero a veces habla. Solo hay que saber escuchar». «¿De qué está hablando?», preguntó uno de los jóvenes, confundido. Eliseo sonrió. «Hace años escuché la historia de un hombre, un guía. Algunos decían que era un loco, otros un profeta. Caminaba con los pies descalzos y conocía los caminos que no están en los mapas. Lo llamaban el Moisés del Norte. Dicen que salvó a más de uno, pero solo aparecía cuando realmente se le necesitaba». Diana cruzó los brazos. «¿Y crees que aparecerá ahora, en medio de la nada? Cuando uno deja de buscar con los ojos, empieza a ver con el alma», respondió Eliseo. Algunos comenzaron a murmurar. No sabían si lo que decía era delirio o sabiduría. Isaías miró al anciano con recelo. «No necesitamos leyendas. Tenemos una misión. Vamos a continuar». Pero su voz ya no sonaba tan segura. Esa noche acamparon como pudieron. Agrupados en un círculo, compartiendo restos de pan y esperanzas rotas. El cielo, despejado y estrellado, parecía más lejano que nunca. Diana envolvió a Ángel con su manta. Eliseo se sentó aparte, observando el firmamento, murmurando oraciones en voz baja que nadie entendía. Alrededor de las 3 de la madrugada, una brisa fría sopló desde el este. Algunos se estremecieron. Entre el murmullo del viento, Eliseo habló sin girarse. «El viento dice que alguien viene». «¿Qué dijiste?», preguntó Diana, que apenas dormía. «Él viene. El que guía. Lo he sentido. No estamos solos». El silencio volvió a reinar, solo roto por los suspiros pesados de un grupo que comenzaba a quebrarse. Pero en lo profundo, una semilla de duda y esperanza se sembró esa noche. El amanecer no trajo alivio. Solo confirmó lo que todos temían. Seguían perdidos. El aire ya no era fresco. Se sentía denso, como si cada inhalación costara más. Ángel apenas abría los ojos, y su madre no podía ocultar el temor que le comía por dentro. Diana le tomó el pulso una vez más y negó con la cabeza, frustrada. Isaías se mantenía en pie, pero su rostro reflejaba agotamiento. La Biblia seguía en su mano, aunque sus labios ya no recitaban versículos. Los demás, en silencio, lo miraban como se mira a un líder que ha dejado de liderar. «Debemos movernos», murmuró él finalmente. «Si nos quedamos, moriremos aquí». «¿Y hacia dónde?», preguntó Diana con voz ronca. «No sabemos dónde estamos. No sabemos si vamos en círculos. Esto ya no es fe, Isaías. Es suicidio». Él la miró sin palabras. Antes de que pudiera responder, Eliseo se levantó lentamente con su bastón en mano. «El viento habló anoche», dijo, «y ahora es tiempo de escuchar con el corazón». Nadie respondió. Solo observaron cómo el anciano señalaba hacia el sur, una zona que parecía aún más árida y desolada. Pero antes de que alguien objetara, un movimiento en la distancia llamó su atención. Una figura solitaria caminaba hacia ellos, descalza, envuelta en una túnica color ocre que parecía fundirse con el paisaje. No cargaba nada, ni mochila, ni sombrero, ni agua. Solo avanzaba con paso firme,
como si supiera exactamente a dónde iba. ¿Quién es ese?, preguntó uno de los jóvenes. Diana entrecerró los ojos, tratando de enfocar. Isaías apretó la cruz de su cuello con fuerza. La figura se acercó lo suficiente para revelar un rostro curtido por el sol, con una barba larga y ojos serenos, penetrantes. Se detuvo a pocos metros. ¿Están perdidos?, preguntó con voz calma. Nadie respondió. Solo lo miraron, incrédulos, confundidos. «Mi nombre es Moisés», dijo, «y no soy casualidad». Isaías frunció el ceño. «¿Moisés? ¿Como el profeta?» El hombre asintió. Como el que escuchaba a Dios en medio del desierto. Un murmullo se extendió entre los peregrinos. Algunos se persignaron. Eliseo sonrió, como si ya lo esperara. «Él es», susurró. «Se los dije». Diana dio un paso al frente, cautelosa. «¿De dónde vienes? ¿Cómo supiste que estábamos aquí?» «Escucho lo que el desierto dice. Y esta tierra grita cuando hay quienes caminan sin rumbo. El desierto no es solo arena. Tiene memoria. Tiene ojos». Ángel, aún débil, alzó la cabeza y preguntó con voz quebrada. «¿Tienes agua?» Moisés lo miró con ternura. Se acercó, sacó de entre su túnica un pequeño cuenco de madera y lo dejó caer sobre la arena. Sorprendentemente, el recipiente estaba lleno de agua clara. «Un poco, pero suficiente para resistir», dijo. Diana lo tomó sin dudar y dio de beber al joven. Isaías lo observaba inquieto. «¿Y qué esperas a cambio?» «Nada», respondió Moisés, «salvo que confíen». «¿Confíen en ti?», insistió Isaías. «No en mí, en el camino». Hubo un largo silencio. El calor no se iba, la sed no cesaba, pero en los rostros agotados empezó a nacer algo distinto. No era esperanza aún, era duda, con posibilidad. Moisés los miró uno por uno y señaló hacia el sur. «Esa es la dirección. Si caminan conmigo, puede que encuentren lo que buscan. Si no, el desierto les dará otra respuesta». Y entonces se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sin esperar aprobación. Solo caminó. Eliseo se puso en marcha tras él sin decir palabra. Diana lo siguió. Ángel intentó levantarse y su madre lo ayudó. Los demás se miraron entre sí dudando. Isaías fue el último en moverse. El grupo avanzaba en silencio detrás de Moisés, que caminaba sin prisa pero con determinación. El terreno se volvía cada vez más irregular, con rocas sueltas, espinas invisibles y una brisa cálida que arrastraba el polvo y quemaba los ojos. Nadie sabía cuántos kilómetros llevaban, pero el paso del tiempo parecía haberse detenido. Solo el crujir de los pies sobre la tierra marcaba el ritmo. Isaías caminaba al final, distante, como arrastrado por la inercia. Su orgullo herido pesaba más que la mochila. Diana, en cambio, se había colocado cerca de Moisés, observando cada uno de sus gestos con atención. Él parecía saber exactamente qué planta evitar, qué piedra pisar, dónde buscar sombra momentánea. En un pequeño claro, Moisés se detuvo y se agachó junto a un arbusto espinoso. Cortó una rama, la rompió en dos y reveló un líquido espeso en su interior. «Agave joven», dijo. «No es agua, pero sirve para hidratar. Solo un poco, o enfermarán». Pasó los trozos al grupo. Algunos los aceptaron con recelo, otros con avidez. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Diana sentándose junto a él. Moisés miró al horizonte, luego bajó la vista. «No siempre fui guía. Hace muchos años crucé este mismo desierto. Buscaba una vida mejor al otro lado. Me perdí, me abandonaron. Caminé 3 días sin rumbo. Ya había aceptado morir cuando un viejo me encontró. Vivía solo entre cactus y arena. Me salvó. Me enseñó a escuchar el viento, a leer el suelo, a respetar la tierra. Y ahora tú haces lo mismo. No soy nadie especial, solo alguien que recuerda lo que otros olvidan». Diana lo miró en silencio, procesando sus palabras. Había algo en él que no podía explicar. No era carisma, era calma. Una certeza que no venía de libros ni de discursos,
sino del sufrimiento vivido y superado. Isaías se acercó con gesto tenso. ¿Y qué garantía tenemos de que sabes a dónde vas? Ninguna, respondió Moisés sin inmutarse, igual que tú cuando nos llevaste por caminos sin señales. Yo no fingí ser un profeta, y yo no lo soy, dijo, mirándolo a los ojos. Solo camino con propósito. El grupo observaba en silencio, atento al intercambio. Ángel, aún débil, se sentó junto a su madre, que ahora empezaba a ver a Moisés con una mezcla de respeto y esperanza. «¿Cómo te llamabas antes?», preguntó uno de los jóvenes. «Antes de ser Moisés. Ese nombre quedó atrás con mis huellas antiguas. El desierto me lo quitó y me dio este, no por grandeza, por memoria». La tarde comenzó a caer, y Moisés los condujo hacia una hondonada rodeada de rocas altas. Allí encontraron sombra suficiente para descansar. «Dormiremos aquí», dijo. «El viento cambiará esta noche y nos dará una señal». Isaías lo observó desde un rincón, mordiendo el labio, dividido entre el rencor y el alivio de no tener que liderar más. Diana, en cambio, acomodó a los más débiles, organizó turnos de descanso y trató las ampollas de los pies con lo poco que quedaba en su botiquín. Mientras el grupo se recostaba, Moisés se mantuvo en pie, con los ojos cerrados, como si escuchara algo que los demás no podían oír. El cielo comenzaba a llenarse de estrellas y el desierto se transformaba en un mar de susurros invisibles. Diana, antes de dormir, se le acercó una vez más. «¿Y si mañana el viento no dice nada? Entonces caminaremos igual, porque a veces la fe no espera señales, solo camina». El sol aún no había salido del todo cuando Moisés despertó al grupo. Su voz era serena, pero firme. Nadie protestó. Después de tantos días, la obediencia ya no venía de la fe ciega, sino del reconocimiento práctico. Sin él, no habrían sobrevivido. El silencio de la madrugada envolvía cada movimiento. Solo se escuchaban los pasos cautelosos y el roce de las mochilas semivacías. Avanzaron por una vereda estrecha entre formaciones rocosas. La sombra de la mañana ofrecía un respiro, pero también ocultaba peligros. Diana caminaba junto a Ángel, que mostraba señales de mejora. Isaías, ahora más callado, se mantenía en medio del grupo, observando cada gesto de Moisés sin intervenir. En una curva del camino ocurrió. «¡Cuidado!», gritó una joven señalando al suelo. Una serpiente de cascabel, gruesa y de escamas brillantes, se enroscaba junto a una piedra. El grupo se detuvo de golpe, pero ya era tarde. Diana, que iba unos pasos al frente, tropezó y cayó, su pierna alcanzada por un mordisco veloz. El silbido del reptil se mezcló con el grito seco de dolor. «¡Diana!», corrió Moisés hacia ella, apartando la serpiente con un movimiento preciso de su bastón. La víbora se deslizó entre las piedras y desapareció. «¡Está sangrando!», gritó Ángel, alterado. Moisés examinó la herida. 2 marcas profundas se hundían en el tobillo hinchado. Diana respiraba rápido, luchando por mantener la calma. «Tranquila, no es mortal si actuamos rápido». Rasgó un pedazo de su túnica y amarró la pierna con fuerza. Luego rebuscó entre su morral de cuero y sacó un puñado de hierbas secas. «¿Eso sirve?», preguntó uno de los hombres, desconfiado. «Lo aprendí del viejo que me salvó». Las mordeduras son traicioneras, pero no invencibles. Moisés trituró las hojas con una piedra, mezclándolas con un poco de su saliva, y formó una pasta oscura que aplicó sobre la herida. Diana cerraba los ojos, mordiéndose los labios para no gritar. Isaías se arrodilló a su lado. «¿Se pondrá bien? Si el cuerpo resiste, sí. Pero debemos detenernos hasta que la fiebre baje». El grupo armó un refugio improvisado entre las piedras. Nadie se atrevía a moverse sin que Moisés lo indicara. El desierto se había vuelto aún más peligroso de lo que creían. Durante horas vigilaron a Diana mientras dormía. La fiebre llegó y con ella delirios. Murmuraba nombres, fechas, palabras sin sentido. Isaías, con el rostro sombrío, no se apartó de su lado. Cuando creyó que nadie lo oía, murmuró:
Perdón por arrastrarte a esto. Moisés lo escuchó, pero no dijo nada. Al atardecer, Diana abrió los ojos. Tenía la mirada vidriosa, pero reconocía a los suyos. Sigue ardiendo, pero ya no duele tanto, susurró. Moisés sonrió con discreción. Tu cuerpo es fuerte, lo sabías desde el inicio. Esa noche encendieron un pequeño fuego con ramas secas. El grupo estaba silencioso, cansado, pero la tensión empezaba a diluirse. Había ocurrido lo impensable, y sin embargo, seguían vivos. Eliseo rompió el silencio. Las serpientes del pasado siempre regresan, aunque uno crea haberlas dejado atrás. ¿Lo dices por la mordida?, preguntó Ángel. No, lo digo por los errores, por el orgullo, por la falta de humildad. Pero hoy creo que hemos dado un paso distinto. Isaías asintió mirando a Diana dormida. Tal vez sea hora de escuchar más y hablar menos. Moisés, con la mirada fija en el fuego, no dijo palabra, pero en su rostro se dibujó una expresión que mezclaba gratitud y resignación. Sabía que el desierto no había terminado de probarlos, pero esa noche, por primera vez, el grupo dormía unido. El amanecer trajo una calma engañosa. Diana, aún débil, insistió en caminar. No quería ser carga para nadie. Apoyada en Isaías y con vendajes nuevos en la pierna, dio los primeros pasos con firmeza. Moisés observaba con aprobación silenciosa. No hay tiempo para lamentarse, dijo. Hoy nos alejaremos del terreno de serpientes. Hay otro sendero, pero más largo. El grupo asintió. Nadie protestó. En sus rostros había algo nuevo, obediencia nacida del respeto, no del miedo. Caminaban con cautela, atentos al suelo, al sol, al silencio. A mitad del día, cuando el calor apretaba con fuerza, Isaías se adelantó unos pasos, revisando su mochila. Sacó su GPS portátil golpeado por el sol y la arena, apretó botones esperando un milagro. Nada. Pantalla muerta. Frunció el ceño. Entonces notó algo extraño. El compartimento de baterías estaba vacío. ¿Qué demonios? Se giró y llamó a uno de los jóvenes, un muchacho de gorra roja llamado Mauricio, el más callado del grupo. Oye, ¿tú manipulaste esto? ¿Qué? ¿Yo? Respondió Mauricio nervioso. ¿Por qué haría eso? Porque tú fuiste el último que tuvo acceso a la mochila. Yo te vi cerca ayer en la tarde. Eso fue porque ayudé a Ángel, nada más. Diana, que escuchaba desde atrás, se acercó. ¿Qué está pasando? Isaías mostró el GPS. No tiene baterías. Alguien las quitó. Y ahora todo tiene más sentido. Nos desviamos cuando todo parecía claro. ¿Por qué? Mauricio sudaba, pero no por el sol. No quería hacerles daño, solo no quería regresar. No tenía nada allá. Allá no hay futuro. Aquí pensé que era mejor perderse. ¿Mejor perderse en el desierto?, preguntó Diana, incrédula. Mejor que regresar al barrio, al hambre, a la violencia. Aquí, al menos, había una esperanza distinta. El grupo lo miraba en silencio. No había odio en sus ojos, sino sorpresa. Isaías bajó el GPS y suspiró. Estuviste a punto de condenarnos a todos. Moisés, que hasta ese momento se había mantenido al margen, se acercó a Mauricio. ¿Por qué no lo dijiste? Porque nadie me escucha. Solo siguen a quien habla más fuerte. Moisés asintió. El desierto no castiga la desesperación, solo la mentira. Pero hoy hablaste, y eso te hace más libre que ayer. ¿No lo vas a echar?, preguntó Isaías. ¿A quién? ¿Al niño que perdió el miedo? No, hoy se queda. Y sigue adelante con nosotros. Mauricio bajó la cabeza, al borde del llanto. Lo siento. No lo digas a mí, dijo Moisés. Díselo a los que cargaron tus consecuencias. Mauricio se giró hacia Ángel, hacia su madre, hacia Diana. Sus ojos estaban rojos. Perdón, de verdad. Diana respiró hondo. Te perdonamos, pero prométeme que si alguna vez sientes que te estás hundiendo otra vez, pidas ayuda. No destruyas lo que te rodea. Él asintió y luego caminó al final del grupo en silencio. Esa noche acamparon junto a una formación rocosa que ofrecía sombra natural.
Mientras encendían una pequeña fogata, Isaías se sentó al lado de Moisés por primera vez sin tensión. Tal vez me equivoqué. No se trata solo de fe, se trata de entender a los que caminan contigo. Moisés asintió sin mirar. Un buen guía no da órdenes. Escucha. El fuego chisporroteaba, iluminando los rostros marcados por la fatiga. Eliseo murmuraba una oración. Diana dormía recostada en una piedra, y Mauricio dibujaba con un palo en la arena, como si buscara allí una nueva ruta, una nueva versión de sí mismo. El desierto había hablado otra vez, esta vez con verdades dolorosas, pero necesarias. El séptimo día en el desierto amaneció con un silencio distinto. No era la quietud serena de los días anteriores, sino una tensión sutil, como si algo invisible los estuviera observando. El viento soplaba con menos fuerza, y el cielo, despejado, tenía un tono más pálido. Moisés miraba al este con el ceño fruncido. «Hoy cambiaremos la ruta», dijo sin explicar. Isaías se acercó. «¿Qué ocurre?» «Huelo peligro, humo viejo, pasos que no son nuestros». Diana, que ya caminaba sin ayuda, lo escuchó y frunció el ceño. «¿Te refieres a coyotes?» Moisés asintió lentamente. «Hay rastros, comida enlatada reciente, colillas de cigarro, huellas de botas pesadas. No son peregrinos ni caminantes, son traficantes, y si nos encuentran, no sabrán qué hacer con nosotros». El grupo se tensó. Mauricio, aún recuperando confianza, preguntó: «¿Y si nos escondemos?» «Es peor. Si nos ven como amenaza, nos abandonan. Si nos ven como carga, nos usan. Mejor que no nos vean». Cambiaron el rumbo hacia un cañón más estrecho, lleno de arbustos secos y piedras puntiagudas. Avanzaban en fila cerrada, en completo silencio. Cada sonido parecía amplificado. Una rama que se rompía, un suspiro, el roce de una mochila. Todos seguían las señales de Moisés, que se movía como si fuera parte misma del terreno. En una curva cerrada, Isaías levantó la mano. «Alto». Se agachó y señaló una marca en una roca, un símbolo tallado con una cruz invertida y 3 líneas horizontales. «Eso es una señal de ruta. Yo la he visto antes». «Es de los coyotes». Moisés lo confirmó con un movimiento de cabeza. «Nos estamos acercando demasiado. Si seguimos así, podríamos toparnos con ellos esta misma noche». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Diana. «Nos desviaremos otra vez. Sé de una grieta por donde pasan los borregos salvajes. No es fácil, pero nos mantendrá lejos». Siguieron adelante, trepando entre piedras afiladas. Las piernas dolían, los labios estaban resecos, y la poca agua que les quedaba era racionada como oro líquido. Pero nadie se quejaba. El miedo era más fuerte que la fatiga. Esa noche no encendieron fuego. Comieron a oscuras, en completo silencio. Los ruidos del desierto eran diferentes. Motores lejanos, voces apagadas, un eco de violencia que se filtraba por las piedras. Moisés no durmió. Vigiló toda la noche desde lo alto de una roca. En la madrugada vio luces lejanas, faros, voces en spanglish, risas groseras. Cargaban cosas, hablaban de entregas, de números, de paquetes. Volvió con el grupo al amanecer. Pasaron cerca. Si no hubiéramos cambiado de rumbo, estaríamos con ellos ahora. Eliseo, que había permanecido callado todo el día, habló al fin. «Las bestias del desierto ya no tienen 4 patas ni piel gruesa. Ahora visten botas y cargan armas. Y hablan como si la vida valiera centavos», añadió Diana. Ángel se estremeció. «¿Ellos también cruzaron el desierto?» «No», respondió Moisés. «Ellos lo usan, lo profanan, lo convierten en trampa, pero el desierto siempre cobra sus deudas». Esa mañana continuaron sin descansar. Nadie quiso detenerse hasta estar lejos de las luces, del humo, de la sombra de los coyotes. A pesar del cansancio, caminaron con más rapidez que nunca, como si cada paso fuera una declaración. No somos suyos. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Moisés se detuvo.
Aquí descansaremos. Han demostrado que saben cuándo huir, pero pronto deberán demostrar que también saben resistir. El grupo se recostó sobre las piedras calientes, exhausto pero a salvo, por ahora. El día siguiente amaneció con un viento tibio que soplaba desde el norte. El cielo, antes claro, ahora se cubría de nubes delgadas que no ofrecían sombra ni promesa de lluvia. Moisés los despertó temprano, pero el grupo se movía lento, desgastado. Las piernas temblaban, las mochilas pesaban el doble, y los ánimos comenzaban a resquebrajarse. Hoy será difícil, advirtió Moisés, pero es necesario avanzar antes de que el viento cambie del todo. Diana lo miró con ojos cansados. ¿Qué significa eso? Que se avecina tormenta, no de agua, de arena. Ángel escuchó y tragó saliva. ¿Y qué hacemos si nos alcanza? Sobrevivimos. Poco después del mediodía, el viento se intensificó. Al principio era solo molestia, levantando polvo a cada paso. Luego fue una muralla de arena que azotó con fuerza. Las partículas se colaban por los ojos, la nariz, la boca. Moisés gritó: «¡Bajen las cabezas! ¡Cúbranse con lo que tengan!». Pero ya era tarde. La tormenta había caído sobre ellos como un manto ciego. En cuestión de segundos el grupo quedó separado. Las voces se perdieron en el rugido del viento. Eliseo desapareció entre las dunas. Diana cayó de rodillas cubriéndose la cara. Ángel gritó buscando a su madre. Mauricio corrió en dirección contraria. Isaías perdió de vista a todos. Moisés avanzaba contra el viento, los ojos apenas abiertos, gritando nombres uno por uno. «Isaías, Diana, Ángel». Nada, solo arena. Durante casi una hora el desierto se tragó todo. Cuando el viento finalmente cedió, la visibilidad volvió lentamente. Uno a uno, los cuerpos emergieron como náufragos, algunos tosiendo, otros cubiertos de polvo. Moisés encontró primero a Diana, que aún respiraba con dificultad, luego a Ángel temblando pero ileso. Isaías apareció desde una duna, cojeando. ¿Están todos? «Falta Eliseo», dijo Diana alarmada. Moisés no respondió. Se giró y comenzó a caminar cuesta arriba. Debe estar cerca, no puede haber ido lejos. Al llegar a la cima, lo encontraron tendido sobre la arena, cubierto hasta el pecho. Respiraba, pero con dificultad. «El viento me lanzó contra una roca», murmuró. «Pero sigo aquí». Lo ayudaron a incorporarse. Estaba herido en la pierna, pero consciente. Cuando regresaron al punto de reunión, el grupo estaba completo pero visiblemente afectado. Algunos lloraban, otros no hablaban. El silencio era espeso. Esa noche no hubo oraciones, solo silencio. Isaías se sentó solo, con la mirada fija en la nada. Diana se le acercó. «¿Estás bien?» «No lo sé. Por un momento pensé que íbamos a morir todos, y sentí alivio». «¿Alivio?» «Sí. Como si ya no tuviera que fingir que sé lo que hago». Diana no respondió. Le ofreció un poco de agua. Isaías aceptó. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Todavía crees en él?» «No sé si creo en él, o si creo en lo que nos despierta. Pero si no fuera por Moisés, no estaríamos aquí». Moisés a unos metros observaba las estrellas. No dormía. Nunca lo hacía del todo. Mauricio se le acercó. «Hoy tuve miedo». «No como antes. Miedo de verdad. Pensé que no iba a salir». «¿Y qué aprendiste?» «Que estar solo no es libertad. Es condena». Moisés asintió. «Ahora ya lo sabes. Nunca olvides eso». Al amanecer, el grupo despertó en silencio, cansados, pero vivos, con una sombra nueva sobre ellos, la sombra de la duda. Porque aunque seguían caminando, ya no sabían si estaban más cerca del final, o simplemente perdidos en un círculo del cual no podrían escapar. El aire del desierto, aún húmedo por la tormenta de arena del día anterior, cargaba un aroma terroso, denso, como si la tierra misma hubiera despertado. El grupo avanzaba en silencio. Nadie hablaba, pero todos caminaban con una urgencia nueva,
como si el miedo reciente se hubiera convertido en un impulso visceral de seguir, de escapar, de llegar a algún lugar que aún no sabían cuál era. Después de varias horas de marcha, entre rocas y pendientes, llegaron a una planicie seca que terminaba abruptamente frente a una formación de piedra maciza. Un muro natural alto, irregular, imposible de escalar a simple vista. Un abismo de piedra que se interponía entre ellos y el horizonte. «No puede ser», murmuró Diana jadeando. «¿Esto no estaba en el camino?» Moisés, con el ceño fruncido, recorrió la base del muro con la mirada. «No estaba previsto, pero aquí está. Y si está aquí, significa algo». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Ángel. «No hay forma de rodearlo. Ya estamos demasiado lejos para retroceder». Eliseo apoyó su bastón en la arena. «El desierto no pone muros para detenernos, sino para hacernos elegir». Isaías, irritado, lanzó una piedra contra la pared. El sonido hueco resonó en el silencio. «¿Y qué se supone que elijamos? ¿Morir aquí?» «No es la primera vez que la fe se enfrenta a la piedra», respondió Eliseo sin alterarse. Mientras discutían, Ángel se alejó unos metros, explorando entre las rocas. Tocó la superficie, examinó hendiduras, trepó una saliente baja con esfuerzo. Al cabo de un rato gritóse: «¡Aquí hay una abertura!». Todos corrieron hacia él. En efecto, entre dos piedras gigantescas había un estrecho pasadizo ascendente. Apenas cabía una persona por vez. «Mi abuelo me habló de algo así cuando era niño», dijo Ángel. Lo llamaba la garganta del jaguar. Decía que los antiguos pastores lo usaban para cruzar montañas con su ganado. «¿Estás seguro?», preguntó Moisés. «Si lo recordé ahora, no puede ser casualidad». Moisés lo miró con aprobación. «Entonces tú vas primero». Ángel tragó saliva y asintió. Se metió en la abertura trepando con manos y pies. El grupo lo siguió uno a uno. La subida era empinada, estrecha, sofocante. Las rocas cortaban, las mochilas se atascaban, y el miedo al encierro pesaba más que el cansancio. «No puedo», dijo Mauricio a mitad del ascenso. «Me voy a quedar aquí». Diana desde arriba extendió la mano. «Tú puedes. Solo un poco más. Mírame a los ojos. No sirvo para esto». «Sí sirves. Eres más fuerte de lo que crees. Lo demostraste». Mauricio dudó. Luego, impulsado por la voz firme de Diana, avanzó. Sus manos temblaban, pero subió. Cuando el último del grupo alcanzó la cima, se encontraron sobre una meseta de piedras planas. Desde allí la vista era deslumbrante. El desierto se abría en todas direcciones, inmenso, imponente, casi infinito. Pero hacia el sur, una hendidura verde rompía la monotonía, una zona baja, con vegetación dispersa, quizás promesa de agua. «¿Es eso?», murmuró Isaías. Moisés cerró los ojos un instante. «Es el siguiente paso, pero no es el final». El grupo se sentó, exhausto, cubiertos de polvo y sudor, pero por primera vez en días, con un horizonte nuevo delante de ellos. «Hoy fuimos más que sobrevivientes», dijo Eliseo. «Hoy fuimos quienes desafían los muros». Nadie respondió. Solo miraban en silencio esa franja de esperanza al sur. El muro invisible había sido vencido, no por fuerza, sino por fe compartida. Y por la memoria de un niño que recordaba un cuento antiguo justo en el momento exacto. El descenso desde la meseta fue lento, pero cargado de una energía distinta. La hendidura verde, que antes parecía un espejismo, ahora se acercaba con cada paso. Las piedras se volvían menos agresivas, la arena más compacta, y los arbustos comenzaban a multiplicarse, como si el mismo suelo quisiera anunciar su transformación. «Esto no es normal», dijo Diana con la voz entrecortada. «Aquí hay algo. La tierra huele diferente». Moisés asintió. «Están pisando suelo que ha sido regado alguna vez. Agua ha pasado por aquí. Tal vez aún lo haga». El grupo se detuvo frente a una extensión de terreno plano, cubierto de pasto seco y raíces gruesas. Entre los matorrales asomaban piedras con símbolos tallados, espirales y formas animales,
casi borradas por el tiempo. «¿Qué es esto?», preguntó Mauricio, tocando una de las piedras. «Un asentamiento», respondió Eliseo. «Los pueblos antiguos sabían dónde florecía la vida. Si ellos vivieron aquí, debe haber agua cerca». Isaías caminó unos pasos hacia el centro de la planicie, arrodillándose para tocar la tierra con las manos. «Está fresca, está húmeda». El grupo se agolpó. Moisés caminó en círculos, observando, husmeando, hasta detenerse en un punto específico donde la vegetación era más espesa y la tierra cedía al pisarla. «Aquí, este es el corazón. Si tenemos fe, cavaremos. ¿Y si no hay nada?», preguntó Ángel. «¿Y si todo esto fue en vano? Entonces habremos llegado juntos, y eso ya será suficiente». Diana, sin esperar más, comenzó a cavar con sus manos. Isaías se unió. Mauricio, Ángel, incluso Eliseo con su bastón. Uno a uno, todos comenzaron a remover tierra seca entre polvo, sudor y esperanza. Pasó 1 hora, luego 2. Los dedos sangraban, las uñas se rompían, el cuerpo gritaba por descanso, pero nadie se detenía. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de naranja. «Nada», murmuró Mauricio jadeando. «No hay nada». El silencio se apoderó del grupo. Isaías cerró los ojos, derrumbado. Diana miró a Moisés, quien permanecía de pie, inmóvil, con la mirada clavada en el agujero. «¿Y ahora?», preguntó ella casi susurrando. Moisés bajó la mirada, se acercó y colocó sus manos en la tierra removida. Cerró los ojos. Murmuró una oración inaudible para los demás. Luego, sin decir palabra, clavó su bastón en el centro del hueco. Un segundo de silencio. Y entonces una burbuja. 1, 2, 3. Un hilo de agua comenzó a brotar desde el fondo, lento, cristalino. Diana gritó. Ángel cayó de rodillas. Mauricio comenzó a reír incrédulo. Isaías se llevó las manos al rostro, llorando. Eliseo se santiguó con los ojos llenos de lágrimas. «¡Agua!», gritaron todos, uno tras otro. «¡Agua!». Moisés no se movió. Solo observaba el chorro que crecía, empapando la tierra, llenando el hueco, convirtiéndose en un manantial. «No es milagro», dijo. «Es fe que cava, es alma que insiste». El grupo bebió, se lavó, se abrazó. Diana lloraba con la cara empapada. Ángel metía las manos como si quisiera llevarse el manantial consigo. Mauricio se echó de espaldas, dejando que el agua le cubriera el cuello. Isaías se acercó a Moisés. «No te creí, dudé, te rechacé. Lo necesitabas. A veces la duda también guía». Isaías bajó la cabeza. «¿Quién eres tú realmente?». Moisés sonrió, sin responder. El sol se ocultaba ya, pero el agua seguía fluyendo. Era pura, fría, viva. No era abundante, pero era suficiente. Suficiente para renovar no solo el cuerpo, sino algo más profundo. La certeza de que, incluso en el lugar más seco, hay algo esperando ser encontrado. La noche cayó sobre el desierto, pero el grupo permaneció despierto alrededor del pequeño manantial recién descubierto. El sonido del agua corriendo, aunque débil, era como un canto sagrado en medio de la vastedad silenciosa. Nadie quería apartarse de él. Habían bebido hasta saciarse, habían lavado la suciedad de días y habían dejado que la frescura les acariciara la piel reseca. Diana, sentada con los pies en el agua, sonreía por primera vez en días. «No recuerdo la última vez que me sentí tan viva». Ángel, que llenaba un recipiente improvisado con hojas y tela, respondió: «Es como si el agua nos hubiera devuelto algo que no sabíamos que habíamos perdido». Mauricio, recostado con las manos bajo la cabeza, agregó: «Tal vez no era solo sed, tal vez era otra cosa, algo más adentro». Moisés permanecía apartado, sentado sobre una roca, observando en silencio. No se bañaba, no bebía con la misma urgencia que los demás. Isaías lo notó y se le acercó. «¿No vas a celebrar con nosotros? La celebración es de ustedes,
Yo solo les mostré dónde cavar. Sin ti no lo habríamos encontrado. Moisés giró lentamente la cabeza para mirarlo. Yo no traje el agua. Estaba aquí antes que nosotros. Lo único que hice fue recordarles que hay cosas que valen la pena buscar, incluso cuando parece imposible. Isaías no supo qué responder. Había algo en esas palabras que le pesaba y lo liberaba al mismo tiempo. Mientras tanto, Eliseo, con las manos temblorosas, tomó un sorbo y cerró los ojos como si estuviera orando. «El agua sabe a infancia», dijo con voz quebrada. «A los días en que mi madre me llevaba al río». El grupo guardó silencio un momento. Era como si todos, de algún modo, sintieran que ese manantial no solo les estaba devolviendo fuerza física, sino también pedazos olvidados de sí mismos. Diana, mirando hacia Moisés, rompió el silencio. «¿Por qué te quedas siempre a un lado? Es como si no quisieras ser parte». «Porque no vine para quedarme», respondió él sin levantar la voz. «Vine para llevarlos hasta aquí, y ya están aquí». Un murmullo de inquietud recorrió al grupo. Mauricio se incorporó. «¿Te vas a ir?» Moisés no contestó. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si ya viera un camino que los demás no podían imaginar. Más tarde, cuando la luna se alzó alta y clara, todos comenzaron a quedarse dormidos junto al manantial. El agua seguía fluyendo, reflejando la luz plateada. Isaías, que no lograba conciliar el sueño, se acercó a Moisés. «Aún no sé quién eres realmente». «No necesitas saberlo, solo recuerda lo que aprendiste». «¿Y qué aprendí?» «Que no es el guía quien salva al grupo, es el grupo quien se salva a sí mismo cuando aprende a escuchar». Isaías lo observó, intentando grabar cada palabra. Había un tono definitivo en su voz, como si algo estuviera por cambiar. El viento sopló suave esa noche, trayendo consigo el olor a tierra húmeda. Por primera vez el desierto no parecía un enemigo. El manantial, pequeño pero constante, les recordaba que incluso en la mayor aridez podía brotar vida. Diana, antes de dormir, susurró: «Si mañana ya no estás, ¿cómo te encontraremos?» Moisés no respondió, solo cerró los ojos. Y así, con el murmullo del agua como única canción, el grupo se durmió sin saber que aquel lugar sería recordado no solo como el sitio donde saciaron su sed, sino como el lugar donde aprendieron a creer otra vez. El amanecer iluminó el manantial con un brillo dorado, como si el sol quisiera bendecirlo. El grupo despertó renovado. Los rostros estaban menos tensos, las miradas menos pesadas. Diana lavaba su herida con el agua fresca, y el enrojecimiento había disminuido. Ángel jugaba a dejar caer piedras pequeñas para ver cómo formaban ondas. Mauricio llenaba recipientes improvisados con hojas y botellas cortadas. Eliseo se mantenía sentado, mirando la corriente con una sonrisa nostálgica. Moisés, en cambio, se encontraba de pie, observando el horizonte con los brazos cruzados. Isaías se acercó. «¿Qué miras?» «La ruta. El agua nos dio descanso, pero también nos recuerda que el camino sigue». Isaías respiró hondo. «No pensé que pudiéramos llegar tan lejos. No pensé que yo pudiera». Moisés lo miró de reojo. «Ni yo. Pero el desierto tiene una forma extraña de revelar lo que llevamos dentro». Cuando todos se reunieron para comer lo poco que quedaba de provisiones, Eliseo pidió la palabra. «Quiero contarles una historia, no mía, sino de un profeta que cruzó un desierto como este hace miles de años». Ángel sonrió. «¿Moisés?» «El verdadero Moisés», aclaró Eliseo, «el que llevó a su pueblo a través del Sinaí. Caminó años sin ver la tierra prometida. Muchos dudaron de él, lo cuestionaron, pero nunca dejó de guiar». Mauricio, curioso, preguntó: «¿Y qué tiene que ver con nosotros?» Eliseo señaló a Moisés, que permanecía en silencio. «Tal vez más de lo que creemos». Diana intervino. «No es necesario hacer comparaciones. Lo que importa es lo que hemos vivido juntos, pero no puedo negar que hay algo en él que recuerda a esas historias». Moisés sonrió apenas. «No me llamen profeta. Yo solo camino donde otros tienen miedo de hacerlo.
El verdadero milagro es que todos ustedes siguieron avanzando, incluso cuando dudaban. Isaías bajó la cabeza. Dudé más que nadie, y sin embargo, aquí estoy. Porque el desierto, respondió Moisés, no exige perfección, solo exige que no te detengas. La conversación continuó entre recuerdos y risas tímidas, hasta que Diana, mirando el agua, dijo: «Cuando vuelva a la ciudad quiero hacer algo, un lugar donde los que se pierden puedan encontrar ayuda antes de morir en la arena». Eliseo asintió. «Una casa para caminantes, como la que me salvó a mí cuando era joven». «Yo también ayudaré», añadió Mauricio. «Tal vez sea la forma de pagar lo que hice». Ángel, con los ojos brillantes, se unió. «Y yo, quiero aprender a leer el desierto como Moisés». Todos miraron a Moisés, que se mantuvo callado por unos segundos antes de decir: «No necesitan aprender a leer el desierto, sino a escucharlo. Si logran eso, nunca estarán realmente perdidos». El viento sopló suave, agitando las plantas junto al manantial. Había algo solemne en ese momento, como si el propio desierto estuviera prestando atención a la conversación. Diana rompió el silencio. «¿Y tú, Moisés? ¿Qué harás cuando sigamos nuestro camino?» Él desvió la mirada hacia el horizonte. «Yo sigo otro mapa, uno que no se dibuja con líneas, sino con huellas que solo yo debo seguir». El grupo intercambió miradas. Sabían lo que eso significaba, aunque ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Aquella tarde, descansaron un poco más, se hidrataron, guardaron agua para el trayecto y fortalecieron el espíritu, porque aunque el manantial había renovado sus cuerpos, todos sentían que el viaje aún guardaba pruebas y que pronto tendrían que despedirse de quien había sido su faro en la arena. El amanecer sobre el manantial fue distinto. No había urgencia en los movimientos, pero sí una certeza silenciosa. Era hora de partir. Habían llenado sus recipientes con toda el agua que podían cargar, revisado las vendas de Diana y repartido las pocas provisiones restantes. Nadie quería dejar ese lugar, pero todos sabían que no podían quedarse para siempre. «Si seguimos hacia el este, encontraremos la ruta principal», dijo Moisés señalando con su bastón. «No está lejos». Caminaron durante horas bajo un sol amable, como si el desierto les concediera una tregua. El paisaje cambiaba lentamente. Más arbustos, más huellas de animales, restos dispersos de envases y latas oxidadas, señales de que la civilización estaba cerca. Fue Ángel quien primero escuchó el ruido. «Escuchen», dijo levantando la mano, un zumbido lejano, grave, rítmico. A medida que avanzaban, se volvió más claro. Hélices. En pocos minutos, un helicóptero apareció en el cielo, girando en círculos sobre la zona. «¡Es un equipo de rescate!», gritó Diana agitando los brazos. El aparato descendió lentamente en un claro. Dos hombres con uniformes y cascos se acercaron examinando al grupo. «¿Son ustedes los reportados como desaparecidos?», preguntó uno, con acento norteño. Isaías dio un paso al frente. «Sí, hemos estado caminando más de una semana». Uno de los rescatistas sacó un radio. «Los encontramos, repito, los encontramos. Están vivos». La emoción se desbordó. Diana abrazó a Ángel, que reía entre lágrimas. Mauricio cayó de rodillas agradeciendo en voz baja. Eliseo cerró los ojos, respirando hondo, como si cada bocanada de aire fuera un regalo. Pero Moisés no se movía. Permanecía a un lado, con la vista fija en el horizonte opuesto al helicóptero. Isaías se dio cuenta. «Vamos, nos llevarán a casa». Moisés lo miró, tranquilo. «Esta no es mi casa». «¿Qué quieres decir?» «Mi camino sigue aquí. Hay otros perdidos, otros que aún no han encontrado su manantial». Isaías dudó. Parte de él quería insistir, pero algo en la mirada de Moisés le dijo que sería inútil. «Gracias por todo. No me lo agradezcas a mí. Agradéceselo al desierto, que los puso a prueba y los dejó pasar». Diana se acercó y lo abrazó, algo que él no esperaba. No dijo nada, pero sus manos apretaron suavemente los hombros de ella antes de apartarse.
¿Nos volveremos a ver?, preguntó Ángel. Moisés sonrió de forma enigmática. Si el viento quiere. El sonido de las hélices aumentó. El grupo fue ayudado a subir al helicóptero. Desde dentro miraron por la ventana buscando la figura de Moisés, pero ya no estaba. Solo quedaban huellas en la arena que se perdían entre las dunas. El vuelo hasta la ciudad fue breve. Al aterrizar, una multitud esperaba, familiares, periodistas, curiosos. Las cámaras captaban cada gesto, cada lágrima. Isaías habló poco, Diana respondió algunas preguntas, pero ninguno mencionó detalles sobre Moisés. Era como si guardarlo en secreto fuera parte del respeto. Esa noche, en un albergue temporal, el grupo compartió una cena caliente. Entre risas y relatos, un silencio compartido se instaló cuando alguien preguntó: ¿quién era ese hombre? Diana respondió sin dudar: el que nos enseñó que la fe también se cava. Eliseo asintió, y el resto guardó silencio como si esas palabras fueran suficientes. En algún lugar lejos de allí, bajo un cielo estrellado, Moisés caminaba solo. Sus pasos eran firmes, su mirada serena, y el desierto, una vez más, parecía abrirle camino. El regreso a la vida cotidiana fue más extraño de lo que imaginaron. La ciudad estaba llena de ruido, luces y movimiento, un contraste abrumador con el silencio del desierto. Durante los primeros días, los medios de comunicación no dejaban en paz al grupo. Querían entrevistas, fotografías, titulares sensacionalistas. Sobrevivientes del desierto relatan su odisea, decían las portadas. Diana aceptó hablar en un canal local, pero puso una condición: no mencionaré nombres ni inventaré héroes. Lo que pasó, pasó porque todos trabajamos juntos. La periodista frustrada insistió: ¿pero había un líder, alguien que los guiara? Diana la miró a los ojos. Había un hombre y había un grupo. Sin uno, el otro no habría llegado. Mauricio, en otra entrevista, fue más directo: si quieren saber quién nos salvó, se pregúntenle al desierto. Las respuestas intrigaban a la gente. Algunos comenzaron a llamarlo milagro, otros caso de suerte. Los más religiosos aseguraban que fue intervención divina. Entre murmullos y opiniones encontradas, el nombre de Moisés empezó a circular como una leyenda urbana. En medio de toda esa atención, Diana convocó al grupo a reunirse en un café del centro. Allí estaban Isaías, Ángel con su madre, Mauricio y Eliseo. Pedían café y pan dulce mientras hablaban de lo que harían a continuación. «No quiero que esto se quede en una historia para televisión», dijo Diana. «Lo que vivimos debe servir para algo más grande». Isaías asintió. «Estoy de acuerdo. Estuve pensando, podríamos crear un centro de ayuda para migrantes y caminantes, un lugar donde puedan descansar, alimentarse y aprender a sobrevivir al desierto si deciden cruzarlo». «Como la casa que mencionaste allá», recordó Eliseo. «Exacto», confirmó Diana. «Y quiero que todos participemos». Ángel sonrió. «Yo puedo ayudar con lo que aprendí. Tal vez enseñar rutas seguras, reconocer plantas y señales». «Y yo puedo encargarme de provisiones», añadió Mauricio. «Aprendí que llevar agua no es suficiente. Hay que saber dónde buscar más». Todos estuvieron de acuerdo. Pasaron horas planeando, repartiendo responsabilidades, soñando con lo que ese lugar podría significar para otros. Un mes después, el centro abrió sus puertas en un edificio sencillo en las afueras de la ciudad. Lo llamaron Hogar del Manantial. Pintaron en su fachada un símbolo, una estrella con la letra M en el centro. Los vecinos preguntaban qué significaba, y ellos solo respondían con sonrisas. La primera semana llegaron 3 personas buscando ayuda, luego 5 más. En 2 meses habían recibido a decenas de caminantes, algunos en peor estado que ellos cuando fueron encontrados. Les daban comida, agua, un lugar para dormir y sobre todo orientación para no arriesgar la vida innecesariamente. Una tarde, mientras revisaban el almacén, Ángel entró corriendo. «Acaba de llegar un hombre preguntando por ustedes. Dice que escuchó sobre el centro». Salieron al patio, pero no había nadie. Solo encontraron, sobre la mesa de piedra,
un bastón de madera gastado, con marcas talladas en espiral. Isaías lo tomó entre sus manos. No había nota, pero todos sabían de quién era. Diana sonrió mirando el horizonte. «Sigue ahí afuera», Eliseo con voz baja agregó, «y mientras él camina nosotros seguimos su huella». Esa noche, el grupo se quedó reunido en el centro, compartiendo historias con los nuevos huéspedes. Afuera la brisa soplaba suave, como si el desierto quisiera recordarles que, aunque ahora estuvieran rodeados de paredes y techo, la arena siempre guardaba memoria de quienes la habían desafiado. El símbolo en la fachada, iluminado por una lámpara tenue, parecía brillar un poco más fuerte. Y en algún lugar, quizá muy lejos, quizá cerca, Moisés caminaba bajo las estrellas, guiando a otros hacia sus propios manantiales ocultos. Habían pasado 5 años desde aquel viaje imposible por el desierto. El hogar del manantial se había convertido en un refugio reconocido en toda la región, y cada semana llegaban caminantes con historias distintas, pero con la misma sed, de agua, de dirección, de esperanza. Diana era ahora la directora del centro. El cabello le caía con algunas canas, y la cicatriz en su pierna era un recordatorio permanente de la mordida que casi la detuvo para siempre. Ángel, convertido en un joven fuerte y seguro, enseñaba talleres sobre orientación y supervivencia. Mauricio administraba los recursos y mantenía el lugar abastecido. Isaías, más humilde que antes, organizaba encuentros de apoyo espiritual para quienes lo buscaban. Eliseo, aunque más lento y con la voz quebrada, todavía recibía a los recién llegados con una sonrisa. Una tarde de verano, un grupo de jóvenes entró al patio del centro. Venían cubiertos de polvo y con las ropas gastadas. Su líder, una muchacha morena de mirada firme, traía algo en las manos. Una piedra plana, perfectamente tallada, con una estrella y una M grabada en el centro. La encontramos en medio del desierto, cerca de unas rocas que parecían formar un arco natural, explicó. Mi abuelo me habló de ese símbolo, pero nunca lo había visto con mis propios ojos. Diana tomó la piedra y sus dedos recorrieron el grabado como si fueran letras sagradas. «Él todavía está ahí», susurró. Los jóvenes se miraron entre sí. «¿Quién?», preguntó uno de ellos. «El que abre caminos cuando todos parecen cerrados». Ángel dio un paso adelante. «¿Quieren verlo?», dijo señalando un mapa sobre la mesa. «Puedo guiarlos hasta donde encontraron la piedra, y tal vez, si el viento lo decide, lo encuentren». El grupo aceptó sin dudar. Diana, con una sonrisa tranquila, se levantó. «Esta vez iré con ustedes. Si de verdad está ahí afuera, no quiero que caminen solos». Antes de partir, Isaías se acercó a Diana. «¿Y si no lo encuentran?». «Entonces habrán aprendido algo igual de importante», respondió ella, «que el camino vale tanto como el destino». La caravana partió al amanecer. Cruzaron terrenos que Diana no pisaba desde aquella travesía. El calor, el olor a tierra seca, el viento golpeando el rostro, todo le traía recuerdos vívidos. Cada paso era una conversación silenciosa con su pasado. Después de 2 días de marcha, llegaron al lugar que los jóvenes habían descrito. Entre las rocas, la piedra con la estrella y la M seguía ahí, como si los esperara. Diana la levantó y la sostuvo contra el sol. El símbolo brilló tenuemente. «Él dejó esto para que supiéramos que sigue guiando», dijo. Esa noche acamparon cerca. El cielo estaba limpio, y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Diana, mirando hacia el horizonte, pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en que una figura solitaria apareció en la arena para ofrecerles dirección. «Moisés», susurró, «seguimos tus pasos, aunque no podamos verte». A la mañana siguiente, cuando se disponían a regresar, Ángel señaló algo en la distancia, una silueta moviéndose lentamente entre las dunas. Alta, erguida con un bastón en la mano. Nadie pudo distinguir su rostro. La figura se detuvo un instante, levantó el bastón en un gesto breve y luego continuó caminando hasta desaparecer tras una colina. Diana sonrió.
Ahora saben que no es solo una historia. El grupo emprendió el viaje de vuelta con el corazón ligero. No había promesas de un nuevo encuentro, pero todos sabían que mientras existieran personas perdidas en el desierto, él seguiría caminando. De regreso al hogar del manantial, colgaron la piedra en la entrada, justo bajo el símbolo pintado años atrás. Quien cruzaba la puerta preguntaba por su significado y siempre recibía la misma respuesta. Es la señal de que nunca se camina solo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir viviendo relatos que inspiran. Haz clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla y continúa esta travesía con nosotros.